muchas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es un lujazo, haber sido invitado a este ciclo, estar en un sitio como este. Yo les decía antes que ya no quedan sitios como estos, ¿no? En mi entorno, ¿no? Yo vivo en Madrid y es casi imposible, ¿no?, encontrar un sitio donde la gente se conoce por su nombre y donde el bar es un espacio de socialización, de reflexión colectiva, de acción colectiva y bueno, tenemos mucha franquicia de todo tipo, o sea, venid cuando queráis, pero nada que ver con lo que uno siente cuando llega aquí hace un rato y charla con Marcos y con él y se da cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Lo voy a tratar de articular en 4 momentos, ¿no? 4 grandes cosas que quiero trasladaros, ¿no? Y de antemano digo, ¿no?, son 4 cuestiones que son muy complejas, ¿no?, que no caben en los grupos de Telegram ni en esas redes sociales virtuales, ¿no?, ni en esa comunicación acelerada y casi obligada a tomar decisiones, ¿no?, constantemente, sino que requieren el pozo del estudio, de la reflexión, del diálogo, del tiempo dedicado a comprenderlas, ¿no? Y bueno, pues yo lo voy a hacer de manera muy sintética, a veces excesivamente simplona, pero lo hago deliberadamente. O sea, al elegir la forma sintética de hacerlo, confieso que trato de ser provocativo, ¿no?, porque creo que es lo que puede ayudarnos a levantar cierta curiosidad y demás, ¿no? Y esos 4 momentos son, primero, una mirada obligatoriamente un poco atrás. Bueno, sobre la Agenda 2030 voy a hablar lo justo, es decir, poco, ¿no? ¿Por qué? Y lo resumo de la forma más coloquial que he encontrado en todos estos años, ¿no?, que llevamos, como decía Kevin, trabajando esta cuestión en el colectivo, ¿no? Y es que con la Agenda 2030 nos encontramos una paradoja muy de nuestro tiempo, ¿no? Podríamos decir que, dadas las circunstancias, dadas las enormes transformaciones que se están dando en el mundo ante nuestras vidas y ante nuestros ojos, transformaciones en torno a cómo se configuran las relaciones de poder en el ámbito global, transformaciones que implican, ¿no?, o que se expresan en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de relacionarlos, en nuestras formas de soñar o no soñar los futuros posibles, ¿no? Pues en ese contexto de transformaciones que, como digo, son complejas, la Agenda 2030 es, sin lugar a dudas, la mejor agenda que podríamos tener, ¿no? Pero la paradoja es que al mismo tiempo la Agenda 2030 es una mierda, ¿no? Entonces, de eso va esta charla, ¿no?, de si podemos tener como mejor posible algo más que una auténtica mierda, ¿no? Y esa es la forma más coloquial, ¿no?, que se me ocurre de plantearlo, ¿no? Y voy a tratar de, bueno, pues de convenceros y de generar por lo menos lo que para nosotros son algunas brechas de pensamiento y de acción, ¿no?, que pueden ayudar a completar esa visión que puede parecer un poco tristona, ¿no?, o pesimista de entrada, ¿no? Entonces son como 4 momentos, ¿no? El primero de ellos nos obliga a echar un poco la vista atrás para entender qué nos está pasando, ¿no? Y ahí voy a seleccionar 3 elementos fundamentales y voy a dar algunas informaciones muy simplonas, como digo, pero para insistir en cómo esas cuestiones que tienen que ver con la economía mundial, que tienen que ver con lo que llamamos globalización, con algunos aspectos concretos de la globalización que yo voy a subrayar, y cómo eso está configurando de manera determinante y original, es decir, nunca antes en la historia había pasado, está determinando nuestro mundo, ¿no? En segundo lugar, desde hace unos años, no muchas décadas, también ha sucedido algo que no había sucedido antes en la historia del pensamiento y en la historia de la construcción política de nuestras instituciones y de nuestros proyectos y de nuestras utopías, y es que nos hemos chocado de frente con la evidencia de la materialidad más estricta, ¿no?, de la dependencia más radical de nuestras vidas de una serie de ciclos planetarios que además están, bueno, pues para algunos próximos al colapso y para todos, sin duda alguna, claramente desbordados, superados y empezando a ser disfuncionales, ¿no? Disfuncionales desde el punto de vista de su capacidad simplemente de reproducir la vida, ¿no? Y no solo la vida humana, que también, sino la vida en general, ¿no? Y bueno, pues una vez que entendemos ese panorama, ahí situaré la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 nace ahí, en este momento concreto que nos está tocando vivir,
y en el que aparecen esas nuevas distribuciones del poder y esa materialidad estricta, ¿no? Hablaré algo de la construcción para explicar eso que he dicho al principio, de que es la mejor agenda posible que podríamos tener. Y a partir de ahí, pues trataré de hacer algo de, no sé si tanto como prospectiva, ¿no?, pero un poco de análisis de cuáles son los principales desafíos y las alternativas, ¿no?, que se están dando, y cuáles son las articulaciones, que incluso algunas de ellas legitimadas, ¿no?, en la propia Agenda 2030, pues están, por decirlo muy claramente, ¿no?, presionándonos, ¿no?, o abocándonos a un tipo de sociedad y de mundo, o generando espacios de construcción de otra sociedad en el sentido más alternativo, contrahegemónico, ¿no? Porque lo cierto, y en eso yo no creo que no es ser pesimista, ¿no? Yo creo que desde los principios que voy a defender y que ahora trataré de contaros, lo cierto es que vamos perdiendo, ¿no? No quiere decir que está todo perdido, pero vamos perdiendo la partida, ¿no? Bueno, sobre la globalización, ¿no? Yo creo que hay tres elementos fundamentales que forman parte de nuestra vida y que son elementos cruciales, no porque sean más importantes que otros que se podrían mencionar, sino que son cruciales porque están modificando las relaciones de poder a nivel internacional, ¿vale? Dicho de manera muy simple, bueno, pues los que estudiamos relaciones internacionales lo sabemos de primero, ¿no? Pero cualquiera de vosotros y de vosotras venimos de un mundo que estaba configurado fundamentalmente por el poder de los estados, ¿no? Quien se acuerde de la Guerra Fría, pues los países tenían que situarse en uno de los dos extremos de esa bipolaridad de dos grandes potencias, y al cobijo, ¿no?, del apoyo político, militar, económico, comercial de esas potencias, podía ofrecer a sus propios ciudadanos de sus estados determinados niveles de bienestar, ¿no? Y entonces lo que explicaba qué es lo que pasaba en el mundo en términos globales era la relación entre los estados, ¿no? Eran los estados, los países, los que tenían la capacidad efectiva de joder la vida a los ciudadanos de un país o de no jodérsela, ¿no? Y ese es el mundo del que veníamos, ¿no? El problema es que todavía seguimos pensando que ese es el mundo que existe, ¿no? Y han pasado varias cosas, y una de ellas que a mí me parece que es crucial, ¿no?, y más crucial incluso que la del propio cambio tecnológico, ¿no?, que se menciona a veces como una cuestión de carácter neutral, ¿no? Hemos inventado la máquina de vapor en el siglo XIX y entonces eso produjo una revolución industrial, una aceleración del progreso y tal. O hemos inventado ahora, ¿no?, las ciencias, las tecnologías de la información y la comunicación, y eso revoluciona el mundo, ¿no? Y se nos presenta la tecnología como un hecho neutro, como una innovación del progreso de la humanidad que no tuviera repercusiones políticas de ningún tipo, ¿no? Lo cierto es que los avances tecnológicos, que tienen su componente innovador, también tienen un sustrato latente, ¿no?, que promovemos desde las instituciones, desde las relaciones políticas de los estados u otros actores, que promovemos, que facilitamos y que incentivamos, ¿no? Y bueno, pues así como en determinadas capitales pues han incentivado la sustitución de espacios de socialización en proximidad por espacios mercantilizados en lógicas financieras, fundamentalmente, ¿no?, como pueden ser las franquicias u otro tipo de organizaciones de la inversión económica, ¿no?, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Bueno, pues eso no es una decisión de alguien que sea un tipo muy listo y diga, pues ahora tengo que hacer esto. Eso es que hay contextos, estructuras, incentivos, regulaciones de carácter político que nos abocan y nos facilitan ese camino y nos convierten en otro camino, en una montaña de obstáculos desesperantes, ¿no?, en la que tenemos que superar miles de obstáculos para poder generar otras cosas, ¿no? Y eso pasa también con la tecnología, ¿no? El proceso fundamental, ¿no?, dentro de esos cambios políticos institucionales, que para mucha gente yo creo que está muy estudiado, ¿no?, y mucha gente lo simboliza en esa foto, ¿no?, en el momento en que coinciden en el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no?, es la entrada de lo que se conoce como el neoliberalismo, que es una adopción de una visión política, de una visión del Estado a partir
de unos postulados, de una forma muy concreta y muy particular de interpretar lo que se conoce como la ciencia económica, ¿no? Que no deja de ser una ciencia social más, ¿no? Entonces, de todo aquello de la Escuela de Chicago y todo lo demás, pues salen dos representantes, ¿no? O encargados de trasladar eso al ámbito de las relaciones sociales, de las relaciones económicas de la gente, y para eso lo que hacen son reformas institucionales y políticas concretas que aboquen a la gente a vivir de una manera y no de otra, ¿no? Y bueno, pues yo no me voy a extender en esto, pero quien más quien menos pues ya conoce, ¿no? Los discursos fundamentales, la sociedad no existe, cada individuo, su libertad y su empoderamiento es el motor de la sociedad, el interés individual agregado es lo que nos va a proporcionar un interés y una riqueza colectiva, tenemos que eliminar todas las trabas, ¿no? A cualquier libertad en términos de mercantiles, ¿no? a cualquier obstáculo para que el derecho de propiedad, ¿no? En términos de capital y de valores monetarizados pueda extenderse, traspasar fronteras, invertir donde quiera, etcétera, etcétera, y todo lo demás que son regulaciones colectivas por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las mujeres, por los derechos de cualquier cosa, ¿no? De esos colectivos, pues hay que desplazarlos, hay que llevarlos, ¿no? Esto no es nuevo, esto no lo ha inventado ahora nuestra querida Ayuso, ¿no? Cuando habla de que no quiere que la colectivice y todo esto, ¿no? Esto lleva 40 años funcionando en términos de discurso político y de actuaciones institucionales políticas muy fuertes, ¿no? Y en este sentido no hay que escandalizarse, ¿no? Si entendemos que a partir de los años 80 y de manera muy progresiva y muy acelerada a partir de la caída de la Unión Soviética en el 89 en todo el mundo, en todos los países, independientemente de cuál haya sido el signo político del gobierno elegido o no elegido en función del nivel democrático de cada país, en todos los países este marco neoliberal de institucionalismo político y de deslegitimación de lo colectivo y de reducción del Estado y precarización de las capacidades efectivas del Estado para organizar la vida de las personas ha ido decayendo y se ha ido destruyendo, ¿no? Mediante privatizaciones, mediante otro tipo de regulaciones que básicamente lo que querían era trasladar del Estado, de los acuerdos colectivos, de los acuerdos consensuales, ¿no? De la diversidad de opiniones de una ciudadanía, de un territorio, a los mercados, el lugar donde se provean la mayoría de los bienes y servicios, ¿no? Y ese es el elemento que caracteriza ese movimiento político fundamental, ¿no? Pero eso se produce en un contexto, o al mismo tiempo esas reformas institucionales generan un nuevo contexto, ¿no? Que es el que conocemos como globalización, ¿no? Que tiene tres elementos que todos conocéis de sobra, pero en el que yo voy a insistir en uno porque me parece que se insiste poco por lo general, ¿no? La transnacionalización de la producción. Todos estamos acostumbrados a tener aparatos fabricados en 17 países, con materias primas de otros 17 y que no sabemos de dónde proceden. Es casi imposible hacer una trazabilidad de los productos que usamos, no solo en tecnología, también en alimentación, también en prácticamente todo lo que consumimos habitualmente, ¿no? Y eso es producto de una transnacionalización de la producción que solo ha sido posible porque ese marco neoliberal ha premiado y ha facilitado la reducción de aranceles, de obstáculos, ¿no? Para que el capital se mueva libremente por cualquier lado, ¿no? Entonces yo si tengo capital y quiero producir ropa, bueno, pues tengo absoluta libertad y estoy incluso incentivado política e institucionalmente para poner la fábrica de ropa en el lugar más barato del mundo, y ya no es el lugar más barato de mi región o de mi provincia, sino del mundo, ¿no? Y además me permite no solo ponerla en el lugar más barato del mundo, sino estar permanentemente moviéndola para seguir encontrando los lugares más baratos cada día, cada mes o cada año, ¿no? Y esto es la deslocalización productiva, bueno, tiene muchos efectos, ¿no? También sabemos, ¿no?, que se ha expandido el comercio mundial, ¿no? Por ahí, ahora pasaré rápido, pero hay una gráfica, luego pasaré a presentación, ¿no?, para que la podáis compartir si queréis y demás, ¿no? Pero hay una gráfica de cómo desde los años 90 hasta ahora se ha expandido el comercio mundial en dólares constantes, y es espectacular, ¿no? O sea, multiplicado por 10 el volumen del comercio mundial en poco más de 2 décadas y media, ¿no? Pero hay un tercer elemento sobre el que se insiste menos, ¿no? Y es el de la financiarización económica, ¿no? Yo lo voy a contar de manera muy resumida. El que tenga interés en esto, yo creo que la mejor herramienta divulgativa para explicar este proceso es un documental que se hizo a raíz de la crisis de Lehman Brothers, que se llama Inside Job, ¿no?,
que explica de manera maravillosa cómo es el juego entre las decisiones políticas institucionales, es decir, reguladoras, ¿no? Y cuáles son los elementos y los actores que presionan para que finalmente, con la derogación de la ley Glass-Steagall a principios de este siglo, se eliminen las diferencias entre lo que eran la banca comercial y la banca de inversiones, ¿no? Y esto, que ha pasado delante de nuestras narices y muy recientemente, pues es como el último paso para garantizar que el proceso de financiarización económica triunfa. ¿Esto qué quiere decir o cuándo empieza esto? Los primeros análisis de financiarización económica con cierta seriedad los hace una economista británica que se llama Susan Strange a principios de los años 70, ¿no? Del siglo pasado. Y ella empieza a denunciar de alguna forma que la economía clásica, ¿no?, se dividía entre economía productiva, ¿no?, y economía financiera, ¿no? Y esto está aceptado desde Adam Smith, digamos, ¿no? La economía productiva es todo el capital que se dedica a producir bienes y servicios de alguna forma, ¿no? Pero para poner en marcha esa producción, para hacer una inversión inicial, para poder sostener en el tiempo hasta que esos productos fueran rentables en el mercado, necesitábamos el soporte de una economía financiera, ¿no?, que me proporcionara créditos, que me proporcionara letras, que me permitiera diferir pagos, ¿no?, para ajustarlos a mi progresiva ganancia. Entonces, bueno, pues eran dos funciones económicas completamente aceptadas y normalizadas, ¿no? Lo que dice Susan Strange en los años 70 es que en el contexto de la guerra del petróleo y en el contexto además en el que Nixon decide que el patrón dólar ya no cuenta, ¿no?, para limitar cuál es la cantidad de moneda y de divisa internacional que pueda haber, es decir, se cargan los acuerdos de gobernanza mundial monetaria del año 48 de las instituciones de Bretton Woods, y es una decisión que pasa desapercibida. Hemos visto 17.000 películas del Watergate, pero hay muy pocas acerca de esa decisión del Departamento del Tesoro estadounidense, ¿no?, de decir que el dinero en el mundo ahora mismo ya no tiene que tener un soporte material, ¿no?, básicamente. A partir de esa decisión, la economía financiera empieza a reproducirse independientemente de los canales de la economía productiva. Entonces Susan Strange empieza a detectar en sus análisis que es más fácil, más rápido y más seguro ganar dinero sin arriesgarlo en la cadena de producción de bienes y servicios. Esto, que ella empieza a estudiar, claro, ella lo empieza a estudiar a principios de los años 70, es una economista bastante ortodoxa en sus publicaciones y demás, pero ya el último de sus libros, ella murió a finales de los años 80, pero en el año 83-84 me parece que uno de sus últimos libros ya lo titula Economía Casino, ¿no? Entonces describe perfectamente cómo la economía mundial se ha convertido en un casino en el que las apuestas de capital superan con mucho la capacidad del capital para producir bienes y servicios. Voy a pasar alguna diapositiva por enseñarosla. Bueno, estos son lo de la transnacionalización, el caso de iPhone. Esta es lo que os decía antes, ¿no?, de las tendencias de la expansión del comercio internacional, ¿no?, que las tenéis ahí con cifras. Pero esta de aquí, si os fijáis en la gráfica de arriba, es muy pequeñita, pero es que no, es imposible meterla en escala en una diapositiva si no se pone así de pequeña, ¿no? No sé si podéis apreciar debajo una barra verde, ¿verdad? Debajo de la barra, Son datos, quiero recordar, del 2014 o 15, no estoy seguro y no lo veo desde aquí ahora. La barra verde es el montante de capital circulante actual dedicado a la producción de bienes y servicios. Y la barra en tonos marrones y amarillos es el montante del capital actual dedicado a la economía financiera, que no toca ningún elemento que produzca bienes y servicios. Primera conclusión: si tenéis pasta, jugar en bolsa. No, ni siquiera compréis casas, ni siquiera invirtáis en acciones que os parezcan de una empresa, salvo que sea por una cuestión circunstancial, ¿no?, o romántica. Pero si queréis responder a lo que responde el sistema económico mundial, que es a acumular capital, la función del capital es acumular capital, economía financiera, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, para interpretar muchos de los procesos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ahora son bastante célebres, pues, por ejemplo, el papel de los fondos de inversión en la vivienda en los centros de las ciudades, por ejemplo, ¿no? O el papel de los fondos de inversión también en la privatización de nuestro sistema de salud, ¿no?
no sé, pues el grupo Quirón, ¿no? Que es uno de los grupos que tiene ya bastantes hospitales en Madrid y en alguna otra comunidad autónoma, hospitales, centros, etcétera, etcétera, ¿no? Y que va acaparando cada vez más espacios destinados al sistema de salud público, no es de un señor que se llama Quirón, es de una serie de fondos de inversión que además cambian a una velocidad tremenda. Pero lo mismo puedo decir, seguro que lo sabéis, de la señora Botín y del Grupo Santander. Es mentira que el Grupo Santander sea de la señora Botín. Y si no, mirad a ver cuál es la composición accionarial de ese grupo. Como es mentira, bueno, pues que haya muchas corporaciones transnacionales, especialmente financieras, como es mentira que los seguros privados que contratáis de salud sean propiedad de personas concretas, son propiedad de fondos de capital. Y las personas que gestionan esos fondos de capital, cuando son gestores, son asalariados. Y cuando son propietarios, no se casan con ese capital. Ese capital no les define como propiedad privada, sino que lo que permite y lo que se permite es andar moviendo el capital constantemente de unas inversiones a otras a velocidad de vértigo. Todo eso tiene su correlato, ¿no?, en términos de debilidad impositiva, ¿no? Imaginaros, no sé, supongo que aquí pues se pagará un impuesto de bienes inmuebles por el local, ¿no?, o algo de ese tipo, ¿no? Bueno, pues imagínate que el titular de ese impuesto de bienes inmuebles puede cambiar cada semana de nombre y de ubicación, ¿no? A ver cuál es el concejal de Hacienda que le pilla a uno, ¿sabes? O que le encuentra donde tiene que encontrarle para pedirle que pague ese impuesto, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa, con los fondos de inversión. Y por eso cuando conocemos ahora los papeles de Pandora, los papeles de Panamá, o todo este mercado mastodóntico, ¿no?, de elusión y de evasión fiscal a nivel mundial, conocemos solo la punta del iceberg, ¿no?, de qué es lo que están haciendo esos fondos de inversión con todo ese circulante a nivel global, ¿no? Para Susan Strange, lo importante, y por eso la traigo, no es solo que ha pasado este fenómeno, sino la reflexión en términos de naturaleza política de este fenómeno. Esto no es solo un traslado del poder de manos de los estados a mano de los mercados, particularmente a través del proceso de financiarización económica, ¿no? No significa solo que los países tienen menos poder y tienen más poder Bill Gates o Amancio Ortega o la señora Botín. No significa solo eso, que también. Significa que la naturaleza del poder global ha cambiado, que ya no podemos seguir imaginándonos ese poder global como un poder entendido en lógica de representación. Porque cuando entendíamos el mundo, y todavía lo entendemos demasiado así, como unas relaciones de poder entre estados, nos alegramos o nos entristecemos según quien gane las elecciones en Estados Unidos, porque pensamos que va a tener poder para orientar las cosas en un sentido u otro. Y la naturaleza del poder global ha cambiado. Ahora ya no elegimos, no responde a una lógica de representación, responde a otras lógicas diversas. Y por eso cuando hablamos de representantes, ¿no?, de ese espacio de financiarización económica, no estamos hablando, o no deberíamos estar hablando de personas. Podemos hacer los chistes y poner memes en redes sociales sobre Amancio Ortega o sobre su supuesta solidaridad de poner cosas en los hospitales, ¿no?, y hacer donaciones y tal. Eso está bien, ¿vale? Eso es un chiste, ¿no? Tenemos que entender que son actores políticos, y actores políticos en términos globales. Pues un apunte de esto, de una conclusión pequeña de esto relacionada con la Agenda 2030. La Agenda 2030 se aprueba en el año 2015 y la votan unánimemente todos los representantes de todos los estados, ¿vale? Ese texto se alcanza después de 3 años de un proceso de construcción, que así lo llaman, que incorpora un montón de debates, ahora digo alguna cosa, ¿no?, un montón de reuniones, un montón de representantes. Yo tuve oportunidad, perteneciendo a una red internacional de organizaciones sociales, de participar en varias de esas reuniones internacionales, donde había debates, donde a la gente le preguntaban qué tendría que ir, qué no tendría que ir, cómo tenemos que formular esto, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese proceso, que duró 3 años y que costó mucho dinero, lo financió fundamentalmente Paul Polsen. Paul Polsen es el CEO de Unilever, que es la principal matriz industrial de distribución de alimentos, ¿no? La mayoría de las marcas de productos que consumimos en el mundo anglosajón o derivado del anglosajón son propiedad de Unilever. La mayoría de las cadenas de distribución de los grandes supermercados, etcétera, etcétera, son de este tipo. Y él financió una oficina físicamente con 2 grandes cargos
y 20 técnicos de primer nivel en Naciones Unidas, una oficina que estaba físicamente enfrente de la oficina del secretario general, no en el edificio de enfrente, en el pasillo de enfrente, ¿no? Y él financió esa oficina durante 3 años para eso. Él y Ted Turner, ¿no? El gran mecenas de los medios de comunicación, ¿no? Del grupo Carmen, etc. Bill Gates, en menor medida, en términos financieros me refiero, ¿no? Pero toda esa gente y todo el poder que tienen a nivel global es de una naturaleza distinta al poder que pensábamos que tienen los estados, ¿no? Y eso es muy relevante entenderlo, ¿no? Junto al proceso de transnacionalización productiva, etcétera, etcétera, y un último elemento, ¿no? Y es el crecimiento de la desigualdad internacional, ¿no? No me entretengo en contar un chisme para no extenderme mucho, ¿no? Pero estas gráficas vienen de un estudio de Milanovic, que es Branko Milanovic, es el economista jefe del Banco Mundial y el principal conocedor en temas de desigualdad, ha sido reconocido, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Tiene un libro publicado, algo divulgativo, es decir, no es de tono académico, que está traducido a castellano hace 4 o 5 años, que se titula Los que tienen y los que no tienen, ¿no? Entonces responde preguntas interesantes como ¿qué es más desigual, el mundo actual o el mundo de la Edad Media? ¿O qué es más desigual, el mundo actual o el mundo de la Unión Soviética? ¿No? Y explica con cifras, datos y análisis y da respuestas a esas cuestiones, ¿no? De lo que no hay ninguna duda, y no solo él, sino que nadie niega en absoluto hoy día, ni siquiera la derecha más derechista, ¿no? Y ultraderechista del mundo, es que asistimos desde hace 40 años a un proceso de desigualdad exacerbado, que crece a una velocidad alucinante, y que el foco principal de esa desigualdad está dentro de los países, ¿no? La desigualdad global se compone de dos, por decirlo de manera muy simple, de dos variables: la desigualdad dentro de los países y la desigualdad entre las medias nacionales de los países, ¿no? Es verdad que en los últimos años hemos oído hablar de países emergentes, ¿no? Y incluso nos presenta como un susto, ¿no? China ha crecido mucho y tal, entonces va acercándose, ¿no? Y ya va compitiendo en la escena geoestratégica global, y eso quiere decir que su renta per cápita también se va acercando a la de los países que eran del norte antiguamente, ¿no? O se hablaba de los países emergentes, los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China. Bueno, hay varias nomenclaturas para esto. Es verdad, ¿no?, que la desigualdad internacional ha estrechado un poco, sin dramatismos, pero ha estrechado un poco sus diferencias, pero a costa del crecimiento de la desigualdad interna, sin excepción. En todos los países del mundo en los últimos 20 años la desigualdad interna ha crecido, y en algunos países de manera espectacular. La región del mundo que mejor se ha comportado en las 2 décadas del siglo XXI en términos de reducción de desigualdad es América Latina, y especialmente en los 12 o 13 primeros años del siglo, en los que entraron a formar parte de esos gobiernos de izquierdas de países con mucha gente como Brasil y otros, los programas de transferencias monetarias condicionadas, que eran como ingresos mínimos vitales, ¿vale? Chapuzas de ese tipo dirigidas a población más vulnerable para que tuvieran mínimos acceso a no morirse de hambre, básicamente, ¿vale? En un contexto como Brasil. Y eso hizo que la desigualdad interna no creciera. En 2018, me parece que es, Brasil consigue recuperar sus niveles de desigualdad del año 1980, ¿no? Y entonces sigue estando entre los países más desiguales del mundo, aunque su crecimiento no ha sido comparable con el de otros países, que ha sido muchísimo mayor en este tiempo. Así estamos, ¿no? Y por eso nos sonarán y nos resonarán ahora demandas como lo del 99%, el 1%, y todas estas cosas. Son reflejos de una concentración de propiedad espectacular, ¿no? Y si indagamos y buceamos en las sociedades limitadas y mercantiles que son propietarias de esos paquetes accionariales, de esos fondos de inversión que están detrás de esas decisiones, pues encontraremos también que hay una serie de fortunas, ¿no?, y de nombres que circulan constantemente en torno a eso, ¿no? Bueno, hay muchas imágenes, ¿no?, que representan eso, y otras que representan las grandes corporaciones, ¿no? 5 minutitos para hablar del antropoceno. Bueno, dicho de manera muy clara, por si alguien no había escuchado el término, no lo sabe ubicar, ¿no? Estamos hablando ahora, pasamos del siglo XX y tal, y nos vamos a una escala de 11.700 años como mínimo, ¿no? Por si no lo sabíais, formalmente todavía hoy vivimos la era geológica del Holoceno, ¿no?, que es el último periodo geológico que se inauguró
hace 11.700 años, y que se ha caracterizado fundamentalmente por la estabilidad térmica del planeta, que ha permitido pues todo lo que ha pasado en estos 11.700 años, que es todo para la historia de la humanidad, ¿no? Desde primeros de siglo, creo que es del año 99 la primera propuesta, y unos premios Nobel de Geología y de Química que ya empiezan a publicar y a demandar a la Sociedad Internacional de Geología, que es la encargada de poner estos nombres, que debemos cambiar y que debemos reconocer que hemos pasado del Holoceno al Antropoceno. Y la razón es muy sencilla. La razón es que por primera vez en todos los tiempos, desde el Cretácico y anteriores, por primera vez, el factor principal que explica las modificaciones de los ecosistemas y de la corteza terrestre, es la actividad humana. Eso no había pasado nunca antes en la historia, ¿no? Y eso hace que la propuesta del Antropoceno, que fue recogida en el año 99 como una cosa así medio loca, pues probablemente en cuestión de muy poco tiempo se va a aceptar y se va a denominar así, o a lo mejor gana la corrección política y se llama, yo qué sé, de otra forma, pero la estabilidad térmica que había caracterizado al Holoceno ya se sabe y se conoce y se evidencia que está en riesgo, ¿no? Está arriesgada, no en riesgo futuro, sino que se está arriesgando en el presente, ¿no? Bueno, gráficas como esas, ¿no?, que son de crecimientos exponenciales, ¿no? El término de la gran aceleración es un término famoso en los estudios sobre estas cuestiones, porque a partir de 1950, pues todo el consumo de materiales agregados del mundo, todas las emisiones nocivas, todos los rasgos de contaminación, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, pues crecen como crecen ahí, ¿no? La gráfica ofrece datos desde 1750, quiero decir que de niveles más o menos estables, ¿no?, donde se pueden apreciar las cosas, el crecimiento es exponencial, ¿no? ¿Cuál es el consenso hoy día? ¿Vale? Y esto es muy reciente, estos son estudios del año 2008-2009 y que se han hecho un espacio consensual muy rápido por su brutal evidencia, ¿no? Y el consenso es que tenemos 9 ciclos planetarios fundamentales que resumen de alguna forma, que nos sirven para sintetizar todo eso que llamamos el desbordamiento material y la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Y es importante porque son 9 ciclos sobre los que consensuamos parámetros para medir cuál es el estado de cada uno de esos ciclos. Convenimos también y consensuamos cuál es el límite que se acepta por encima del cual está en riesgo la reproducción de la vida, y la situación actual y el valor preindustrial también de eso, ¿no? Ahí está el resumen de esa tabla, ¿no? Está extraída de un libro que hizo la gente del Foro de Transiciones, que a quien le interesa estos temas yo recomiendo que sigan mucho, se llama La Gran Encrucijada, ¿no? Y es un fantástico compendio resumen de toda la evidencia científica relacionada con esto, ¿vale? La derecha veis la columna con las caritas, ¿no? Los límites del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, el ciclo del nitrógeno, el del fósforo también ya, están ya desbordados, ¿no? Claramente desbordados, están por encima de los límites propuestos, ¿no? Y la acidificación de los océanos, el algodón, el uso del suelo y demás, pues tienen tendencias claras al desbordamiento de manera muy clara, ¿no? La forma sintética de representarnos gráficamente este desbordamiento es el concepto de huella ecológica, ¿no? Es un concepto que es útil para divulgar. Si os metéis en un buscador de internet y ponéis quiero calcular mi huella ecológica, ¿no?, pues hay un montón de pequeños aplicativos que te permiten representar en términos de sombrear qué parte del planeta estás ocupando o ensombreciendo con tu vida cotidiana, ¿no? Las hay muy complejas y las hay muy sencillas, porque las hay hasta para que lo haga el niño de primaria en la escuela, ¿no? Pero son encuestas más o menos detalladas acerca de qué combustible consumes, cuánta carne consumes, qué tipo de vida haces, ¿no? Y entonces con eso hacer un cálculo de cuál es tu proyección sobre la superficie del planeta, ¿no? Es una representación gráfica que empieza a hablarnos de límites, y este es el concepto fundamental de esta cuestión, y esto es el drama o el desafío fundamental que nos está pasando como humanidad ahora. Hemos construido nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos, nuestras relaciones económicas, nuestros sueños personales y colectivos como si no hubiera límites. Como si los límites fueran la voluntad, no sé, ¿no? Todo este discurso, ¿no? Tú eres capaz, de tú puedes más, de cuando te parezca imposible, tú puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda nuestra configuración del mundo y de las
utopías, si queréis, tienen que ver con la ilimitada capacidad del planeta de absorbernos. Y ahora han venido unos señores con evidencias científicas y nos han dicho, no se puede seguir pensando así. Eso, para los que hemos estudiado mucho, venimos especialmente dedicarnos a los temas de desarrollo, supone un putadón, es un auténtico drama, ¿no? En estas gráficas está lo que yo llamo ya la correlación maldita, ¿no? O sea, imaginar, no sé, el mundo del desarrollo, bueno, aquí estamos, ¿no? Cualquiera tiene en la cabeza si Santander es de las provincias más ricas, si queréis, o más donde mejor se vive, o tal, y tenemos un ranking en la cabeza, ¿no?, de las distintas provincias, y sabemos que nuestro país, pues, es uno de los países más ricos comparado con otros más pobres, ¿no? Inferimos clasificaciones, ¿no? Inferimos éxitos político-económicos de nuestras sociedades en función de determinados valores y determinados rankings. A eso es lo que hemos llamado progreso o desarrollo tradicionalmente, ¿no? Y entonces hacíamos rankings, ¿no? Y entonces en el eje de las abscisas, o sea, aquí lo que hacemos es una correlación cruzando los niveles de desarrollo, o el nivel de desarrollo relativo de cada país en ese ranking, con su huella ecológica en un caso, con las emisiones de CO2 en otro, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Y no varía gran cosa. Entonces nos encontramos con un drama. Y es que, si os fijáis, los países que están a la derecha de los gráficos son los países más desarrollados. Y en nuestra cabeza no solo lo que dice Naciones Unidas o el Banco Mundial o todos esos cabronazos, no, en nuestra cabeza está como ideal, aunque no se ha formulado, que todos los países tendríamos que ser como los, ¿no? Aquí normalmente solemos decir que nos gustaría ser como los países nórdicos, ¿no? En términos de prestaciones sociales, de comodidad de vida, de bienestar, llamadlo como queráis. No estoy hablando solo de riqueza cutre, ¿vale? Estoy hablando también de derechos, de sociedades conformadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro ideal de mundo sería que los países que están más atrasados pudieran venir hacia la derecha, ¿no? Pero fijaros que los países de la derecha, los países más desarrollados, los que mejor valoramos, los que queremos imitar, están muy por encima del umbral de capacidades planetarias, porque son los que más huella ecológica dejan. Primera conclusión: en un mundo como el que tenemos, con esta imposición de los límites materiales, no todos podemos ser Noruega, ni Dinamarca, ni Islandia, ni Finlandia, ni lo que queráis, ni siquiera España, por supuesto. No podemos. Necesitamos, como en el gráfico anterior, 2, 3 o 4 planetas. Y no los tenemos. Y esto es muy jodido, porque nos obliga a dejar de pensar como pensábamos si queremos seguir aspirando y defendiendo el principio de la ilustración de la universalidad. Porque aquí podría acabar la charla, ¿no? Correlación maldita, no cabemos todos, a las armas, compañeros. Es decir, a partir de ahora, a defender nuestro privilegio. Y como no cabemos todos, pues habrá que, igual os suena, habrá que levantar muros, poner impedimentos para que la gente pueda viajar y emigrar, dificultar el acceso a la gente a los servicios públicos que pueden prolongar su calidad de vida, precarizar las condiciones laborales para que no todo el mundo quiera formar parte de los que tenemos el privilegio de decidir qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Hay gente que ya ha entendido que no cabemos todos. Y entonces vamos a empezar a ponerle matices y peros a ese concepto que explica en gran medida los 250 años últimos de la humanidad, que es el valor de la universalidad de los derechos. Immanuel Kant. Vivimos con ese principio en la cabeza, ¿no? Porque a todos nos parece deseable que lo que yo pueda disfrutar como un derecho, como un beneficio, pues pueda todo el mundo hacerlo, ¿no? Es como de buena gente, ¿no? Es el principio moral kantiano. Igual tenemos que abandonarlo. Igual estamos en una tesitura en la que... Y entonces hay instituciones y políticas que empiezan a matizar. Y las hay que lo hacen por la vía del medio. Bueno, pues primero los nacionales.
negros, árabes, extranjeros, que no sean españoles, como Dios manda, para afuera, ¿no? Y luego también, pues encima, si nos quitamos a los maricones y a los rojos, ¿no? Bueno, no sé quién lo hace así, en forma de atajo, pero hay quien lo hace de manera mucho más sutil, ¿no? Te expulso de la vivienda en la que vives desde hace 3 generaciones en el centro, te mando a las periferias donde estaban tus relaciones sociales, mercantilizo las últimas fases de tu vida y te convierto en un número en una residencia que gestiona uno de mis fondos de inversión, ¿no? Consigo que toda tu trayectoria laboral sea una trayectoria laboral precarizada, sin posibilidad de trabajo indefinido, garantías y derechos laborales básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Te condeno a vivir en la precariedad, ¿no? Son otro tipo de barreras también, ¿no? Están respondiendo a esta correlación. Bueno, esto es una gráfica del roto que, como siempre, consigo resumir muchas cosas en muy pocas palabras, ¿no? Pero voy a decir, llevo ya 40 minutos, voy a decir 3 o 4 cosas sobre la Agenda 2030 en este contexto y termino con una reflexión para dar lugar a la palabra, ¿no? Bueno, en ese contexto de nuevas relaciones de poder, donde ya están en pugna, ¿no?, las ideas de universalidad, donde hay gente que sí sabe que los límites materiales del planeta están actuando y están constriñendo las posibilidades de las extensiones de derechos y están actuando en consecuencia, bueno, pues se construye de esa manera la Agenda 2030. Y se construye por iniciativa fundamental, por un lado, de las instituciones de Naciones Unidas, que venían de sucesivas agendas de erradicación de pobreza, de tal, en el tiempo, y después de las crisis de 2008 de tipo financiero y sus consecuencias en términos de emergencia de movilización social, con lo que tiene que ver con las primaveras árabes, el 15M, el Occupy Wall Street, etcétera, etcétera, es decir, toda esa crisis de representación política, donde la gente dice, básicamente, ya sabemos que somos el 99% y que sois el 1%, nos estamos dando cuenta de que los aparatos de representación de la soberanía popular no están representando a la soberanía popular, sino que están representando a intereses de otra naturaleza que no tienen que ver con la soberanía popular. Todo eso es lo que está detrás de todas esas crisis, ¿no? En ese contexto, Naciones Unidas sabe que tiene que preparar una respuesta, porque o prepara una respuesta o quién sabe dónde puede llegar el caos, básicamente. Y ahí encuentra como aliados, bueno, pues los principales privilegiados del sistema, que son los actores económicos transnacionales y los actores políticos internacionales. Gobiernos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y grandes transnacionales. Y entonces estos tipos, en el año 2012, se juntan, hacen 4 reuniones, yo personalmente asisto a una de ellas, en la que está Paul Paulsen, hacen un poco el circo del debate, ¿no? Permiten que allí una sindicalista holandesa dijera 4 verdades como puños, pues luego sale Paul Paulsen y dice, bueno, por aquí venimos a hablar de lo posible y tal, no sé qué, y dibujan un marco, hacen un informe y dicen, pum, 12 objetivos y estos son, ¿no? Objetivos, hablo del año 2012, objetivos que reproducían, por supuesto, el modelo actual de producción, distribución y comercialización, que profundizaban en las lógicas de liberalización y de desregulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sí, con matices verdes, con tal, con no sé qué, porque él dijo abiertamente, y yo lo escuché en una sesión, después de escuchar, mejor, de distribuir un paper, ¿no?, que era como el diagnóstico al principio de la reunión, que era un paper que arrojaba un diagnóstico dramático del desbordamiento de los límites materiales y ambientales y de lo que eso amenazaba los sistemas de producción y de comercialización mundial, o sea, dramático, que yo pensé, dije, se han equivocado, esto se les ha escapado. Hubo un rato de debate insistiendo en el dramatismo de ese diagnóstico de qué vamos a hacer, necesitamos transformaciones muy profundas, y cuando el señor decidió que ya estaba bien de dar la palabra a la gente que pensaba por sí sola, intervino y dijo, bueno, sí, estamos de acuerdo con la problemática, claro que sí, estamos todos asustados, pero aquí estamos para buscar soluciones, y la solución soy yo. La solución es capital, liberalización para que el capital se pueda mover más rápido, con menos trabas, a través de los países, a través de las diferentes espacios por los que se mueve el capital, innovación tecnológica. ¿Y quién puede traer innovación tecnológica y capital intensivo? Soy yo. Que se quiten del medio las instituciones. Básicamente fue ese el discurso. Y ese es su plan. Ellos se distinguen de otro tipo de
representantes de corporaciones transnacionales, en que son los progres de las corporaciones transnacionales, porque no llevan corbata, porque son como Bill Gates, ¿no? Que tienen fondos contra la malaria, que hacen cositas majas por ahí, que tienen preocupaciones ciertas. No estoy queriendo ridiculizarles, ni siquiera creo que sean malas personas. Creo que tienen una visión del mundo muy alejada de la que tenemos el 99% de la gente. Y eso tiene que ver con cómo nos divertimos, cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo intentamos crecer, cómo estudiamos, cómo pensamos, cómo hacemos las vidas cotidianas, ¿no? Y como las vidas cotidianas no tienen nada que ver, bueno, pues tienen una visión muy distinta. ¿Qué sucede? Que cuando sacan ese informe en el año 2012, producto de esas movilizaciones sociales que han articulado redes internacionales, es decir, yo voy a reuniones de esto porque entro a formar parte con el colectivo que estábamos dentro de una red internacional de derechos humanos, otra de mujeres latinoamericanas no sé qué, otra de defensa de la soberanía alimentaria. Son redes informales que se mueven mucho al hilo del Twitter y del Internet y de todo esto que surge, ¿no? De manera muy fuerte en términos políticos en 2010-2011, y nos permite estar in situ en distintos lugares del mundo, en distintas reuniones, ¿no? Y eso es un hecho nuevo. Y ese hecho nuevo desborda también la capacidad de imponer una agenda cerrada como la que estaba haciendo ese señor. Y en 2012 está en la contestación en el ámbito de Naciones Unidas que los funcionarios de Naciones Unidas saben que si no introducen más elementos en esa agenda van a ser deslegitimada por completo. Y entonces toman la decisión, que tarda 2 años en cristalizar, y es empezar a incorporar en la Agenda 2030 un montón de contradicciones, ¿no? Y entonces llegan los de la soberanía alimentaria y tal, y dicen que hay que apostar por estas de proximidad y el cultivo de proximidad y tal. Pues lo ponemos y construimos una meta que diga eso. Aunque la anterior diga que lo que tienen que hacer los países es liberalizar sus espacios agrícolas para que la soja y la palma africana y los grandes inversores de capital puedan seguir produciendo lo bestia. Son absolutamente contradictorias. Tenemos 40 años de historia que sabemos que esa producción intensiva de alimentos orientados a las distintas industrias lo que ha hecho ha sido empobrecer al campesinado, acabar con la diversificación productiva de las familias y de la gente que vivía de eso, expulsar a la gente de esos lugares, llevarlos a vivir a las periferias de las ciudades en ámbito chabolista, de pobreza urbana novedosa, y los países tampoco han salido adelante. O sea, esto se sabe. Bueno, da igual, pues lo ponemos contradictorio. Entonces empezamos a meter cosas contradictorias en la agenda para que la agenda sea de todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Con límites, por supuesto, ¿no? Porque los estados tienen algún poder. Por ejemplo, la agenda no puede poner muchas veces derechos humanos porque si no China no la firma, ¿no? Y tampoco puede poner de manera muy clara derechos de las mujeres porque si no todos los países árabes no la firman, ¿no? Y estas son limitaciones diplomáticas clásicas para las que Naciones Unidas lleva décadas buscando eufemismo de lenguaje diplomático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que si uno coge la agenda y se lee, por ejemplo, el párrafo 14, lee un diagnóstico terrorífico de la situación actual del mundo. Nada pañaguado, nada disimulado. Y si uno lee luego buena parte de las propuestas de los 17 ODS que tienen esa apariencia técnica, ¿no? Sino dentro del preámbulo de cuáles son las propuestas y los principios inspiradores, pues hay ahí elementos que pueden constituir o potencialmente son rupturas y transformaciones radicales. O sea, hay una meta que habla de cambiar el modelo de producción, comercialización, distribución y consumo de bienes en el mundo. Hay otra meta que habla específicamente de, en 2 ocasiones, ¿no? Habla específicamente de modificar el Producto Interno Bruto o la Renta Nacional Bruta como medidora del progreso. Incorporar elementos que tengan que ver con la materialidad de esos ciclos planetarios. Y esto es un elemento fundamental, y esto era intocable en las instituciones internacionales, y todavía lo es hoy. No sé si conocéis algún candidato o candidata que se presente a cualquier elección diciendo: uno de mis objetivos es que mi país, tal, cuando yo gobierne, es que la renta nacional ni la vamos a medir, que no cuente. Me da igual si el país crece económicamente o decrece económicamente. ¿Os imagináis? Si vivimos prisioneros, por aquí hay un montón de recientes aquí, ¿no? Después de la pandemia y tal, ¿no? Las gráficas, tal, todo son noticias que nos trasladan si España se va a recuperar o no en función de una cifra, ¿no? Y llevamos 40 años de neoliberalismo
trasladados a la agenda política a través de esta cifra. Y nos parece muy natural que si un gobierno gobierna 4 años y después de 4 años ha tenido decrecimiento económico, es que ha gestionado mal la economía, no lo fumamos. Sabemos que mide ese Producto Interno Bruto. Vais a tener a Juan Torres, ¿vale? Juan Torres os puede hablar muy bien del carácter ideológico del PIB y os puede hablar muy bien de qué mide y qué no mide, sobre todo porque son unas de las econofakes, ¿no?, que él estudia, ¿no?, y de cómo esto funciona como dispositivo disciplinario de los políticos, de los programas políticos y de las acciones políticas, no digamos de las sociedades también, ¿no? Entonces, que la Agenda 2030 haya incorporado 2 párrafos en los que dice hay que acabar con el PIB como medidor de progreso, ojo, ojalá tuviéramos gobiernos que empiecen a asumir eso. Termino con una reflexión porque ya me he pasado 10 minutos del tiempo que quería hablar, ¿no?, y seguimos ahora. Marina Garcés, una filósofa catalana, no sé si habéis leído algo de ella, lleva un tiempo dándole vueltas a una idea que a mí me tiene muy, muy seducido y al mismo tiempo un poco aterrado, ¿no? Ella habla de que vivimos, yo creo que con acierto, vivimos una condición póstuma, ¿no? Nuestro tiempo se caracteriza por la imposibilidad de imaginar futuros, ¿no? Y esto es un poco complicado de entender a mi juicio, ¿eh? A mí me costó entenderlo la primera vez que lo leí, pero a medida que lo comprendo va resultando más aterrador, ¿no? Porque yo creo que esto se expresa en muchas cosas, ¿no? En el desánimo de los grupos y de los colectivos no para hacer cosas, sino para hacer cosas con la ilusión de que esas cosas van a cambiar la vida de la gente, ¿no? Entonces hay muchas tendencias y muchos elementos que tienen que ver, por un lado, con el desprestigio de lo político y de los políticos, que tienen que ver con el miedo que vivimos, con el atenazamiento que vivimos, caracterizado porque las tenazas son esa constante situación de precariedad. La gente no puede dedicar, imaginar, soñar cosas colectivas porque está acojonado, porque no sabe cómo va a pagar el año que viene su vivienda, porque está siempre en riesgo de vulnerabilidad, de pobreza. Y entonces nos parece muy natural que yo, con mi vida, la única que tengo, con mi tiempo, a lo que tengo que dedicar el mayor número de horas al día, sea a garantizar que me sostengo en esa precariedad. Porque el futuro ni siquiera permite imaginar que sales de esa precariedad. Cuando lo ves en gente joven, a mí particularmente me resulta aterrador, ¿no? Yo doy clases a chavales, tengo chavales de 20 años en casa y no están deprimidos, necesariamente, ni ellos lo dramatizan, ni siquiera entienden muy bien cuando hablo de esto con ellos, ¿no? Pero cuando tú les preguntas, no tienen ningún plan. No dedican tiempo ni siquiera a soñar qué quieren hacer con sus vidas, o mejor dicho, ¿para qué quieren que sirvan sus vidas en relación al entorno? Entonces, los más soñadores, los más hiperactivos, o los más emprendedores, ¿cómo vivimos o cómo viven en esta? Porque yo no soy especialmente emprendedor ni hiperactivo, ¿no? Pero ¿cómo viven esta condición póstuma? Desde el más radical individualismo. Tomo decisiones para salvar mi culo. Y el mejor de los casos, el de los míos. Teniendo en cuenta que los míos cada vez es más pequeño. Porque las familias cada vez son más pequeñas, los entornos cada vez son más pequeños. Y entonces convierto mis sueños, mis intereses, en intentar salir yo, ¿no? Imaginaros que es como, yo qué sé, estas imágenes de las películas tan espectaculares, ¿no? Del tsunami que avanza, ¿no? Y lo único que puedo hacer es correr para salvarme yo, ¿no? Y el problema, y en esto es en lo que está investigando Marina Garcés y que a mí me parece que es la línea adecuada del trabajo, el problema es que, teniendo en cuenta todo el contexto anterior y todo lo que hemos dicho, para este problema, para estos desafíos, para este tiempo del antropoceno, por definición, no hay soluciones individuales. No las hay. No son soluciones. Por su carácter individual, no resuelven el problema. Pueden resolver tu problema y tu circunstancia puede variar, ¿no? Con el tiempo y con las circunstancias, y de creer que tenías el culo salvado, puedes de repente no tenerlo. Y esto es lo que nos pasa
a lo que llamamos, o a como nos autopercibimos y nos denominamos la mayoría de la población española, que nos autodenominamos como clase media, ¿no? Creemos que nuestro culo no está tan en riesgo, comparado con el mundo, comparado con los propios colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Y entonces nos comportamos como con un pie, con una mirada vigilante en mantener los privilegios que hacen que esto sea así, y con la cautela de no complicarnos demasiado la vida, porque nuestro privilegio sabemos que es cada vez más de carácter individual. Y entonces se genera una especie de laberinto del que no salimos, ¿no? Y esa condición póstuma tiene que ver, por un lado, con la incapacidad de imaginar futuros, pero con más precisión, con la incapacidad de imaginar un futuro en común. Termino. Fijaros que es tan cierto lo de la crisis ecológica, lo de los límites materiales, etcétera, etcétera, que hace solo una década denunciábamos que el riesgo era la inacción, que los países, que las instituciones, que las empresas no hicieran nada por incorporar estos criterios de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ha pasado 10 o 15 años y ahora sabemos y vemos que el riesgo ya no es el de la inacción, se ha impuesto el conocimiento y el reconocimiento de los límites. Ahora mismo estamos en una disyuntiva en la que avanzamos hacia lógicas ecofascistas o avanzamos hacia lógicas, me da igual, ecosocialistas o ecofeministas o eco-universalizables, para entendernos. Y ese es el conjunto de decisiones que hay que ir tomando y construyendo en los próximos tiempos, ¿no? Y con cada ejemplo de actualidad se puede hacer ese filtro y ese análisis, ¿no? Esta propuesta que están haciendo, este presupuesto que están aprobando, está incidiendo en mantener y reproducir las actuales relaciones de poder en mi comunidad, en mi entorno, en el mundo, o están apostando por transformar y revertir esas relaciones de poder en favor de espacios de universalidad, aunque suponga decrecer, aunque se ponga a consumir menos materiales, aunque suponga consumir menos carne, aunque suponga viajar menos en avión. ¿Entendéis lo que quiero decir? La respuesta no puede ser individual a ese problema, porque no es una respuesta. Lo dejo. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me interesa a propósito de lo que has planteado, incluida la agenda, que ahora ya también nos has comentado, el pequeño Frankenstein que es que hay un problema, se nos plantea un problema, como problema hacer una crítica. Porque, digamos, tal como nos llega, si te metas, si te la descargues, si te la leas y demás, tal como te llega, digamos, lleva un envoltorio fantástico, ¿no? Es decir, objetivos de desarrollo sostenible, acaba el planeta, pero tenemos, digamos, hay un plan en ese sentido. Pero claro, cuando uno empieza a ver que es utilizada por algunos de los responsables de esa deriva, es utilizada en buena medida como coartada, se plantea un problema, ¿no? Lo hablamos un poco al principio, de cómo critico algo que es tan beatífico, por decirlo de algún modo, cuando veo que puede entrañar unos problemas que no son los que se supone que viene a resolver. Y te puedes encontrar en situaciones muy extrañas, ¿no? O sea, yo critico la agenda porque puede servir de coartada a los de los eólicos, por decirlo así rápidamente, y me puedo encontrar en una situación, digamos, para mí radicalmente incómoda, por decirlo de algún modo, en que estoy, digamos, casi codo con gente como los neonazis, que hace poco protagonizaron una manifestación en Madrid, allí gritando maricón, yo qué sé, que convocaban esa manifestación contra la Agenda 2030. Y bueno, como tema, por a propósito de lo que hablamos, pero que podría pasar con otros temas que para mí son cruciales, pero que no sé cómo lo ves tú y a la hora de abordar una crítica demoledora, constructiva, lo que quiera, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se desteje un poco todo eso que hay ahí? A ver, a mí me parece muy oportuna, ¿no?, la pregunta, pero yo creo que el error es como diría Lakoff, ¿no? El error aquí es comprarle el marco a
a la ultraderecha. Y diría más, el marco en el que coinciden la ultraderecha y buena parte de la representación política de nuestro país, que no es ultraderecha, con respecto a la Agenda 2030. ¿Vale? Lo explico. Con lo del principio, ¿no? La agenda es el mejor producto posible en aquel contexto, ¿no? Pero la agenda es una mierda. Por lo tanto, basta de hacer propaganda de la agenda. Entonces hay que eliminar todos los, y en esto llevamos trabajando 5 años, hay que eliminar todas estas coletillas de la agenda es la hoja de ruta, la agenda es el nuevo consenso. Ha habido algún tipo muy progresista y muy bien intencionado que ha llegado a decir que es el nuevo contrato social, la agenda. Entonces, mira, por favor, vamos a leerla primero y después te pones el pino, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hay que hacer con la agenda? La agenda hay que entender que es producto de una serie de disputas políticas en un contexto marcado por la aparición radical de los límites materiales, que pone en riesgo todo el sistema de reproducción de la vida, e incluyo todo el sistema de reproducción económica, de reproducción política que teníamos, ¿no? Y ante esa situación de riesgo, eso es lo que son capaces de hacer las instituciones. Una agenda llena de contradicciones, llena de ambigüedades, con demasiadas imprecisiones y con una falta de apuesta clara por quién quieren que gane la batalla. Si el actual sistema de reproducción de fuerzas o valores como la universalidad, etc. Y lo conjugan discursivamente. Entonces hablan de desarrollo sostenible. Ojo, y la gráfica, lo que dice la correlación maldita es que no existe el desarrollo sostenible. Eso es lo que dice. No me vengas con conceptos fantasmas. Entonces, ¿qué decimos de la agenda? Que lo que hay que hacer con la agenda es interpretarla políticamente. No se trata de adoptarla o no adoptarla, sino interpretarla políticamente, insisto. ¿Y eso qué significa? Interpretar cada una de las medidas que puede inspirar esa agenda en términos de transformación de las relaciones de poder que han dado lugar al problema que esa agenda trata de resolver. Y para eso hay muchas pistas en la propia literalidad de la agenda. Entonces yo lo que no le compro el marco, que ahora utiliza la ultraderecha, pero que es el marco producido por nuestro país, pues primero por el Partido Popular y luego por el PSOE, de los pines, de la agenda, somos pro agenda y tal. Yo ese marco no lo compro, porque yo no quiero que mi gobierno adopte una mierda, aunque sea la mejor mierda de las posibles, ¿no? Entonces nuestro foco y nuestra intención es a ver cuáles son los hilos de transformación de las relaciones políticas que generaron el problema que podemos colgar de la agenda. Insisto, son muchos. Nosotros creamos, en una investigación que hicimos, un dispositivo que nos está funcionando bastante bien para trabajar con responsables políticos. Buena parte de la actividad que hacemos es investigación aplicada a instituciones políticas. Ahora mismo con el Ministerio de la Agenda 2030 estamos trabajando en un informe, pero lo hemos hecho para distintas diputaciones, alcaldías, comunidades autónomas, que nos piden, ayúdanos a hacer esa interpretación política. No nos lo dicen así, ¿vale? En realidad nos dicen, hazme mi plan de Agenda 2030 para mi territorio, ¿no? Y ahí yo ya me cuelgo la medalla o ya he cumplido mi obligación y tal. Pero bueno, cuando nos llaman a nosotros, es porque de alguna forma quieren que incorporemos esa revisión crítica y esa interpretación política. Es evidente, no creo que tenéis que adivinar que municipios o comunidades autónomas gobernadas por quienes no nos llaman nunca, claro, ¿no? Y entonces generamos un dispositivo heurístico para explicar esto de la interpretación de la agenda que nos está funcionando bastante bien con responsables políticos, ¿no? Entonces dijimos, la agenda, que se ha aprobado por unanimidad por todos los países del mundo, y es algo que no hay que despreciar, ese hecho, se puede interpretar y se puede empezar a implementar a partir de 3 visiones distintas. Y a una la llamamos visión continuista, ¿vale? Y la caracterizamos como esa visión en la que, y ahí así, los responsables políticos, bueno, si esto de la agenda ya venía yo haciéndolo desde hace 10 años, movilidad sostenible, si esto ya... Bueno, y entonces pone a sus funcionarios a trabajar y decir, traerme las fichas de las políticas que estábamos haciendo que encajan, ¿no? Ponerle los coleritos de los 17 ODS y tenemos nuestro informe hecho, básicamente. La agenda proyectista, que es donde se sitúa la mayoría de la gente y la mayoría de los gobiernos de los distintos niveles de administración. Y es, hostia, entiendo que esto de la agenda cambia muchas cosas, pero no tengo ni el poder efectivo de cambiarlas, ni la anuencia de las burocracias, de los interventores, de los letrados, de los juristas, de todo lo que constituye la burocracia administrativa y política. Y por lo tanto, lo más que puedo hacer es generar
un nuevo proyecto, ¿no? Esto en teoría, en análisis de políticas públicas, tiene un nombre y esto se llama incrementalismo, ¿no? Yo llego a un gobierno recién elegido y tengo 17.000, bueno, 17.000 no, pero pongamos 37 políticas activas, ¿no? De las cuales, no solo yo, todo el mundo sabe que 8 de ellas son una mierda que no valen para nada, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer yo es poner en marcha otras 2 o 3 nuevas que vengan a incrementar la presencia del Estado. Y van a ser guapísimas porque me la voy a inventar yo y soy un tío cojonudo, muy bien orientadas y tal, no sé qué, pero voy a hacer eso, pero no voy a cerrar las 8 o 9, porque cada política tiene sus actores interesados, sus rémoras, responden a intereses de determinados colectivos de los cuales no quiero perder el voto también, si total qué daño hacen, ¿no? Y entonces esa lógica del incrementalismo como crecimiento de la política pública hace que las políticas sean cada vez más incoherentes, cada vez menos eficaces en su conjunto, pero me salvan a mí mi periodo electoral. Yo fui el que inauguré la plaza, o puse rotondas, o hice una política cultural cojonuda, ¿no? Que ayudó a los barrios, yo qué sé, ¿no? Pero en esa lógica de incrementalismo. Bueno, pues ahí se sitúa la lógica proyectista. Yo pongo algo de Agenda 2030, pongo a unos técnicos a trabajar en eso, hago un plan de implementación, tal, pero todas las políticas de las que habla la Agenda 2030, es decir, las políticas educativas, las políticas sanitarias, las políticas fiscales, las políticas financieras, todas las políticas, que la Agenda 2030 lo que dice es hay que atravesar todas las políticas por criterios de sostenibilidad estrictos, las políticas que sigan como estaban. Y yo pongo ahora una gente que es responsable de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Santander. Y entonces, ¿qué hago? Pues como no puedo intervenir en política porque no tengo competencias, porque las competencias siguen como estaban, gestiono mi proyecto, por eso se llama lógica proyectista. ¿Y mi proyecto a qué se limita? Pues la mayoría de las ocasiones a propaganda y a publicidad. A dar subvenciones a ONG para que hagan propaganda en los colegios o en no sé qué, mucho circulito, mucho dibujito, muchos pines, muchas camisetas, pero nada que entre en clave transformadora, ¿no? A veces en algunos de esos proyectos, los proyectos no son completamente inútiles, pero a veces esos proyectos entran ahí, ¿no? Y luego definimos en el dispositivo una tercera visión, que es la visión transformadora, y que es la visión que recoge en cada uno de esos ámbitos en cuanto a qué enfoque de desarrollo, qué compromiso político, qué participación. Bueno, todo esto lo tenemos desarrollado, ahí tenéis un resumen, ¿no? En distintas diapositivas que dicen más o menos qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista político, de diseño de las políticas, de forma de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo hay que articular eso, ¿para qué? Para aprovechar el potencial transformador de la Agenda 2030, transformador de las propias políticas públicas y del quehacer de las administraciones y en consecuencia de la forma de vida de la gente y de las relaciones de la gente, etc. Está funcionando muy bien, porque a nadie le gusta verse en ninguno de los dos primeros, ¿no? Y entonces, bueno, pues funciona, como un dispositivo, ya digo, así, y nos sirve para meter cazos en las propuestas que vamos haciendo y en las cosas que vamos resolviendo, ¿no? Pero yo, como en tantas otras cosas, no compraría el marco, ¿no? Y creo que vale para esto de la agenda, pero vale para muchas otras cosas también, ¿no? Yo no me voy a pelear por nadie por defender la agenda. Si tú vienes a decir ahora que la agenda... ¿Por qué denuncian la Agenda 2030? Porque es el plan de los progres y... Bueno, pues por conectar, ¿no? Con esa dimensión antivacunas y negacionista y ese caldo de cultivo, ¿no? que están generando. Bueno, yo llevo diciendo 4 años que la agenda es una mierda. No, tú ni siquiera sabías lo que era la agenda. No vas a explicar tú a mí lo que es la agenda. Si casi le doy la razón, sí, pues está, ¿no? Pero desde lógicas distintas, claro. Que nos contara cómo trabajan en la Mundial, como qué tipo de personas, de qué áreas. Como rapidísimo. Somos 4 matados, ultra precarizados y muy colegas entre nosotros, pero no, es decir, esto es un colectivo de gente que veníamos trabajando juntos, ya desde la Mundial la creamos en el 2015 o 2016, porque hasta ese momento habíamos empezado a trabajar juntos en investigaciones con un paraguas de una cosa que se llama la Plataforma 2015, que nos daba empleo a algunos y tal, pero eso se acababa, y entonces sabíamos que teníamos entre manos un montón de trabajo conjunto. Somos o sea, el grupo más cerrado, más original, digamos, somos 6 personas y colaboramos pues con una veintena de personas más en investigaciones puntuales, en cosas de esas,
y no tenemos tiempo de hacer todo lo que nos gustaría hacer, ¿no? Porque todos vivimos, bueno, pues el que no es como yo, profesor asociado de la universidad y cobra 4 perras por dar un montón de horas, está en otra cosa tipo partido y tal, y lo que sí hay una voluntad que tratamos de mantener el tiempo y es de disponer de gran parte de nuestro tiempo y nuestro trabajo para seguir con esta línea de investigación y de trabajo, ¿no? Entonces conseguimos pequeños contratos o subvenciones de las administraciones para hacer ese trabajo de asesoramiento que digo, pero primero que es en una lógica de subvención o contrato, ¿no? Y nosotros no hacemos consultoría al estilo de las consultoras, es decir, nosotros no ponemos bonitas respuestas prefiguradas por el cliente. Entonces eso la gente lo sabe, rechazamos muchas cosas que nos llegan porque lo que quieren es que le pongamos de actualidad, digamos, ¿no? Su discurso sin tocar nada, y nosotros eso no lo hacemos con mucha tranquilidad. Afortunadamente cada vez la gente sabe más que no lo hacemos, entonces, pero en términos de negocio no queda muy bien en las gráficas de rentabilidad, ¿sabes? Es decir que, bueno, yo creo que también no es solo, no lo digo como un lamento, yo también pienso que, y es un debate que tenemos interno nuestro, ¿no? Yo creo que también nosotros somos, o sea que todo esto también es producto de esta forma de vivir esta conducción póstuma, y que también tenemos entre manos un potencial de trabajo muy honesto, con un rigor suficiente y con una capacidad importante, ¿no? de decir cosas, y deberíamos arriesgar más, ¿no? En términos de arriesgar nuestras precariedades, ¿no? y de dedicarle tiempo de manera más sistemática, ¿no? Y de apostar porque sí es un espacio que genera trabajo y genera conocimiento y que es apreciado además, ¿no? Pero vive en un contexto de precariedad que está siempre más cerca de la inanición y de la desaparición que de... Bueno, y luego nosotros sí tenemos un poco de vocación. Leía una carta a través de Twitter, me parece que ha sido estos días, alguien ha difundido una carta, de estas cartas al director en un periódico, ¿vale? De una mujer que el título de la carta era algo así como me gustaría, mi hija quiere ser segunda violinista, ¿no? No sé si lo habéis leído, lo habéis visto en Twitter, ¿no? Pero es algo muy importante, ¿no? Y en relación a esto de la mundial, ¿no? La madre cuenta que su hija le gusta tocar el violín, pero que quiere ser segunda violinista de una orquesta. Quiere decir, quiere pasar desapercibida, quiere disfrutar tocando los fondos de las sinfonías y de las piezas musicales, no quiere ser solista, no quiere ser la más virtuosa, quiere asentar el ritmo, ¿no? Y ella es feliz haciendo eso, ¿no? Entonces la madre viene a contar en una forma muy breve, que a mí me parece muy clara, que yo identifico con muchos otros elementos, que tienen que ver antes con lo que decía, ¿no? Del empuje institucional, de qué tienes que hacer y demás, y es que la sociedad no permite segundos violinistas. Luego los necesita para una sinfonía. Pero la sociedad, las escuelas de música, las escuelas, los colegios, la educación de las niñas es, tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor, tienes la excelencia, tienes no sé qué. Tenemos un sistema educativo de mierda orientado a la excelencia. Eso es una mierda como sistema educativo y nadie lo dice. O nadie con cierto peso lo dice. Y es una mierda. ¿Cómo que la excelencia? El sistema educativo tiene que estar orientado a la inclusión, al aprendizaje colectivo. Los excelentes ya saldrán por algún lado. ¿No? Pues no, orientado a la excelencia. ¿La excelencia para quién? ¿Para qué? O sea, es una cosa de locos. Entonces, la mundial nos gustaría ser un poco segundos violinistas, ¿no? O dar mucho por saco sin tener que estructurar una estructura, y ninguno soñamos con tener un montón de gente contratada y ganar un montón de contratos y tener mucha difusión pública. No va por ahí, ¿no? Nuestro sueño, si es que se puede decir así, es conseguir ganar tiempo para poder investigar más despacio, reflexionar más despacio, hablar con más gente más despacio, para encontrar formas de entender el mundo y de explicarlo, y por supuesto con una vocación de influencia directa en el ámbito de lo político, y tanto en el ámbito de la política pública de las administraciones como en el ámbito de los partidos, de los espacios de reflexión política. Esa es nuestra vocación fundamental, ¿no? Pero bueno, durante unos años pudimos mantener con una pequeñita subvención casi ridícula, pero nos permitió mantener un programa de radio, ¿no? En la radio municipal esta que abrió Manuela Carmena y que cerró el siguiente alcalde inmediatamente, ¿no? Tenemos como desafío todo lo que tiene que ver con lo que se llama la batalla cultural, por ejemplo, ¿no? Pero entre el que tiene niños pequeños, el que está gilipollado y yo que soy un pesado, pues mucha precariedad.
pero no es más que eso. Hay una cuestión que se me ocurre así después de todo el panorama este un poco no alarmista, pero sí deprimente que se dibuja, ¿no? ¿Es posible frenar la deriva o la trayectoria a la deriva que tiene el mundo ahora mismo con la huella ecológica? Si nadie quiere es posible frenarla. O sea, quiero decir, nadie quiere dejar de consumir, nadie quiere dejar de viajar en avión, nadie quiere dejar de comprar productos envasados al vacío en plástico, etcétera. Sí, voy a ser un poco más enfático en algo que dije demasiado rápido al final, ¿no? Para responder esa pregunta. No solo va a ser posible, es que va a pasar. Se va a reducir la huella ecológica del mundo. Ya se está empezando a querer reducir. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo la vamos a reducir. Que nadie quiera dejar de viajar va a importar muy poco, dentro de muy poco. Y poner en contexto la actual crisis de materias primas. Ponerlo en contexto. Es un indicador de los límites materiales de uno de los ciclos planetarios. ¿Y cuál es la respuesta de las actuales instituciones a eso? ¿Parar la producción, racionalizarla, planificarla, distribuirla? ¿Democratizarla, si queréis? No. Se deja al mercado que lo que haga sea subir precios. Entonces no es que... Es decir, que yo creo que es más probable que si yo le cuento a mis hipotéticos nietos dentro de 15 o 20 años, joder, cuando yo tenía 30 años, todo Chitirimundi cogía una semana de vacaciones, aunque trabajara de cajero en una mierda de sitio con, como decía aquel, con horarios non-stop, ¿no? Con el anglicismo adecuado, ¿no? Aunque fuera el tipo más explotado de mi barrio, este se cogía una semana de vacaciones y se iba a Tailandia. Y al año siguiente se iba a las Maldivas. Y al año siguiente y tenía en su casa chapa y la nevera llena de imanes de los países del mundo que viajaba. Y esto lo hacía todo el mundo. Y mis nietos van a decir, no me creo nada. Estoy casi seguro de eso. El problema es si eso se va a hacer a costa de quién, y a costa de qué derechos, y quién va a poder seguir haciéndolo y quién no va a poder seguir haciéndolo. Por el ejemplo de viajar. Pero hablo del ejemplo de acceder a alimentos, hablo del ejemplo que va a ser muy relevante y ya lo está siendo en nuestro país, de acceder a agua en condiciones de potabilidad, por ejemplo. Tenemos un problema de agua, la frontera desértica está en nuestra frontera ya. Y aquí seguimos concediendo y aprobando concesiones para regar campos de golf. Y sé que lo estoy diciendo aquí en Santander. Pero aquí se riegan menos. Pero es que iros a Almería, iros a la Costa del Sol, en Cádiz, seguimos financiando con impuestos, con regulaciones públicas, a constructores que construyen para atraer un hipotético turismo que va a venir aquí a disfrutar del sol y de jugar al golf. Y mira cómo está el Mar Menor. Entonces, ya está pasando. Lo que pasa es que, como decía al principio, no siempre está pasando en la buena dirección. Ojo, no todos son malas noticias. Las hegemónicas son malas, porque la hegemonía está ahí todavía. Pero a mí me parece que hay que felicitarse, ¿no? del auge que están teniendo las pequeñas relaciones de proximidad en torno al consumo de alimentos, por ejemplo, ¿no? La efervescencia y el crecimiento de grupos de consumo en muchísimos lugares de manera muy reciente, pues creo que es una buena... Pero son de esos que decía que surgen, crecen y tratan de reproducirse contra todos los obstáculos, ¿no? Sin ningún incentivo, con todas las dificultades, porque le cierran el local, pues sonará, ¿no? Porque coge otro que tiene más dinero y compra el local y te deja fuera. Entonces, ya está pasando, no es que vaya a pasar, eso está pasando ya. Y el problema es hacia dónde lo orientamos. Y la batalla, más allá de lo que digan los medios de comunicación acerca de si... O sea, si a mí soy un medio de comunicación que me interesa debilitar el gobierno de coalición, voy a decir que se pelean, que la vicepresidenta, que tal, no sé qué, tal. O sea, lo que hay detrás de la tarifa eléctrica, lo que hay detrás de la reforma laboral, hay que leerlo en esa clave.
hay que leerlo en esa clave. Y es que esa clave sirve para leer políticamente todos los hechos que nos están sucediendo ahora. Y bueno, yo creo que hay gente, ¿no? Y hay espacios en los que se está apostando, y no solo gente que también, gente pequeña, en movimientos sociales y tal, que está generando alternativas contra todo obstáculo. Creo que hay gente también que está trabajando en el ámbito de la política pública, que está intentando, que está, ¿no? O sea, de verdad lo creo. Pero tenemos que reconocer que vamos perdiendo. Nuestro proyecto político a corto plazo es resistir y el de conseguir inducir transformaciones en esa lógica de universalidad, de justicia, de democratización, de la adaptación del mundo a los límites planetarios, porque se trata de eso, se trata de salvar la puta democracia como idea. De eso se trata. Hay un economista muy prestigioso, trabaja en Harvard, que se llama Daniel Roderick, que cuando tuvo mucho éxito, el primero de los 2000, para explicar la globalización, ¿no? Y cuál era la tensión de la globalización, que la globalización sometía a los países, ¿no? Entonces él inventó lo que se conoce como el trilema de Roderick, ¿no? Entonces él decía que los países, en el contexto de desregulación, de globalización, tienen que resolver tres tensiones, ¿no? Como tres fuerzas que les presionan, y el trilema es porque los países solo pueden responder a dos de ellas, ¿no? No se sabe muy bien qué pasa, pero no pueden resolver las tres de manera virtuosa. Las tres eran la presión para internacionalizar tu economía inmediatamente, ¿no? y conseguir insertar tu economía en las corrientes económicas internacionales. La segunda era mantener niveles democráticos de participación y de soberanía y seguir adelante con el proyecto democrático de los países. Y la tercera era mantener los niveles de lógica nacional en términos culturales, de reconocimiento de países, es decir, que no quedan subsumidos en relaciones económicas y los países desaparecieran como entidades nacionales, digamos, ¿no? Entonces parecía, cuando él hizo el trilema a finales de los 90, primeros de los 2000, él mismo dijo, y parecía que todo el mundo estaba apostando por mantener la lógica democrática y por insertar la economía de sus países en la esfera internacional. Y que eso lo que no conseguían era mantener, no sé cómo llamarlo, mantener la españolidad de España, mantener el término de nacionalidad de los países, pues porque la transnacionalización de la producción, porque ya no se consumen productos nacionales, ¿entendéis, no? Lo que él quería decir. Bueno, hace unos años ya hace 4 o 5 años, que Rodri dijo, ojo, que el trilema sigue funcionando, pero la cosa ha cambiado. Ahora lo que se impone es la lógica renacionalizadora, de volver, pensar en Trump, pensar en Bolsonaro, pero pensar en muchos países de Europa también y en la propia Europa. La lógica renacionalizadora, la lógica de insertarse en el mercado mundial porque no hay de otra, y vamos a poner en tela de juicio la democracia. Vamos a empezar a regular para limitar derechos, vamos a empezar a poner menos hincapié en estas cosas. Y eso es lo que está pasando. Y esa es la lectura que hay que hacer de, bueno, pues los debates que hay detrás sobre el futuro de las pensiones, sobre la renta mínima, todas estas cosas. Los debates no son económicos de si son rentables o no son rentables. Eso es mentira. Juan Torres lo va a decir. Los debates son si queremos sociedades más democratizadas o menos democratizadas. Sugiero, por ejemplo, en este sentido, y ya no me enrollo más, hay por ahí un artículo de periódico, yo creo que tengo una diapositiva donde lo menciono al final. Sí, en esta. Aquí está el resumen y probablemente está la fuente del artículo ahí, ¿no? La propuesta de Piketty para reducir la desigualdad. ¿La conocéis o no? ¿Sabéis quién es Piketty, no? Este economista francés, bestseller, qué tal, no sé qué, medio sociata, ¿no? Por decirlo así en términos coloquiales. Pues este tipo puede analizar, son una maravilla sus libros, quien tenga paciencia y le guste un poco, porque hace un recorrido histórico de los factores, ¿no? Que han generado la desigualdad en las distintas sociedades y tal, que es una maravilla, ¿no? Cómo muestra, ¿no? Entonces, en el segundo de los tochos, que tiene un par de años o algo así, ya se decidió claramente llamarlo capital o ideología, ¿no? Capital, ¿no? ¿Cómo es? Capital e ideología. Entonces él viene a decir que la desigualdad es un componente ideológico y que el principal factor de desigualdad no es ni productivo, ni economista en términos marxistas, que tiene mucha formación marxista, es ideológico. Y entonces él hace un recorrido histórico en distintas sociedades, en la francesa, en otras europeas, en la China, etcétera, de la lucha entre las ideologías o los partidarios de la ideología propietarista, ¿no? Y de los partidarios de la ideología colectivista, ¿no?
Y es alucinante, a mí me cuenta cosas que yo, que creía que era un tipo que había estudiado estas cosas, no tenía ni idea, ¿no? O sea, ni idea. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, en Francia, la desigualdad no paró de crecer hasta un siglo después. Y que la primera vez que esa desigualdad se empezó a reducir con normas aprobadas en la famosa Asamblea Francesa postrevolucionaria, que suponían gasto público redistributivo, se hicieron por causa de la Primera Guerra Mundial. O sea, no hubo forma de vencer a los ideólogos propietaristas que defendían su derecho a la propiedad privada, sus privilegios en términos mercantiles, etcétera, etcétera, hasta que hizo falta distribuir para ir a la guerra. O sea, ojo. Bueno, pues Piketty tiene una propuesta actual para reducir la desigualdad en países de nuestro entorno. Él la hace para Francia, pero es adaptable, ¿no? Y él lo que ha estudiado es que la desigualdad tiene que ver con el salario, tiene que ver con el empleo, pero el factor principal es el patrimonial. El factor principal es lo que heredas y no heredas. Entonces lo que propone es inventarse una herencia obligatoria para todo el mundo. Y entonces él dice, y ojo la cifra, él sugiere que a todas las personas en el momento en que cumplen 25 años hay que darles 120.000 euros. Y además hace un estudio de cómo lo financiaría. Le sobra dinero. Porque lo que hace es, todos los que con 25 años heredan más de 120.000 euros, les hace pagar un impuesto. 120.000 euros sobre 25 años. Creo que todos tenéis más de 25 años. Imaginaos si podía haber cambiado algo, no vuestra vida en términos tal, sino vuestra posición, en términos de relaciones sociales y de poder, ¿no?, con vuestro entorno, si hubierais tenido esa oportunidad. Entonces son propuestas que las hacen señores muy serios, que hace 15 años los hubieran mandado a lo que quedara de la Unión Soviética, los hubieran mandado a la mierda, por decirlo muy pronto, y que yo creo que vamos a ver si vamos en la buena dirección. Entonces no hay una falta de propuestas, no hay una falta de alternativas, no hay falta de ideas, ¿no?, que puedan responder a esta bifurcación de la que hablo, pero yo sí creo que no es tan... Me parece que has utilizado dos calificativos al principio en la pregunta. No es tan pesimista como alarmista. Me parece que era, ¿no? Yo creo que la alarma es cierta y está... Vivimos tiempos de emergencias. Esto no es para ver qué pasa, porque está pasando. Pero creo que hay espacios por los que pelear y por los que empujar, ¿no? Y vamos perdiendo, insisto, pero... ¿Crees que es casualidad que ayude tanto la aparición de las pandemias a la nueva redistribución de las fuerzas mundiales y de la economía mundial? No solo como oportunidad de negocio para el propio capital, el tema de las vacunas y la distribución de las vacunas y todo esto, sino también para hacer un cambio radical en las costumbres de los ciudadanos. Sí, de la pandemia daría para un ciclo entero, ¿no? Las cosas que se pueden aprender o que la pandemia nos sugiere desaprender, ¿no? Pero, por ejemplo, por decir dos que a mí me llaman mucho la atención y que suelen pasar desapercibidas, ¿vale? La primera, el fin de semana me parece que era 13-14 de marzo del 2020, que es el fin de semana, un día de esos, me parece que el viernes es el día que a última hora del cierre de las oficinas de Ginebra, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. ¿Vale? Fue el fin de semana en el que aquí se creó el estado de alarma, o sea, se aprobó el estado de alarma, el primero de ellos. Bueno, ese fin de semana se reunieron, ya de manera virtual, los principales responsables de todas las bancas de inversiones del mundo. Una reunión en la que estuvieron representados, por supuesto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Europeo de Reconstrucción, buena parte de la banca institucional. Esa semana, hasta que la OMS declaró la pandemia, y todavía cuando la declaró ese viernes a última hora, los telediarios empezaron a abrir con pérdidas millonarias en bolsa por cuestión de la incertidumbre. La incertidumbre era si el virus iba a salir de Italia, si China, si era una cosa china, si iba, dónde iba, si había cifras, no había cifras. Y se empezaba a hablar de pérdidas millonarias en las principales bolsas del mundo. Se reunió la banca de inversión, tomaron una serie de decisiones y a partir del lunes las acciones de todas las bolsas del mundo y las bolsas, los índices generales de las bolsas de todo el mundo no han dejado de crecer.
han dejado de crecer. Durante el confinamiento, las acciones en las principales bolsas del mundo no dejaron de crecer. Si Susan Strange levantara la cabeza, diría, ya lo dije yo. Si es que esa economía no tiene nada que ver con la economía que nos han parado. La economía de no darse el trabajo, deja de producir, no tiene nada que ver, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Entonces, y se puede presentar como un aprendizaje interesante de la pandemia, ¿no? Y el segundo es un poco a la inversa. El segundo es que la pandemia ha hecho posible ver algo que pensábamos que no podíamos ver. Y es que se pueden parar cosas que parecen imparables. Se puede parar el tráfico aéreo. Se puede parar la producción a gran escala de muchas cosas. Se puede parar el consumo desaforado. Se puede parar la emisión de gases nocivos. Se puede parar. Hay poder político suficiente para poder parar algunas cosas. Y eso no lo sabíamos antes de la pandemia, ¿no? No lo sabía nadie. Y de hecho, todas las variaciones en los esquemas de encierro, no encierro, estado de alarma, no estado de alarma, medidas restrictivas más altas o más bajas y tal, no tienen que ver tanto con dudas acerca de cuál es la mejor manera de enfrentar la pandemia. Tienen que ver con dudas de los gobiernos acerca de la capacidad efectiva de hacer esas cosas. Y se ha demostrado que se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre lo que no hay consenso es cómo redistribuimos los costos de esa paralización, ¿no? Porque con la paralización, pues entonces empiezan a posicionarse de distintas formas los distintos actores económicos, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan las presiones y empieza todo lo demás, ¿no? Entonces, por citar dos de las cosas que se mencionan poco, pero que a mí me parece que hablan de poder también a nivel internacional, ¿no? Y que hablan de poder que luego tiene que ver con nuestras vidas diarias. O sea, entonces, pues mira, si se puede parar el tráfico aéreo durante 3 meses, joder, limitar los alquileres en la ciudad me parece mucho más fácil. ¿Qué queréis que os diga? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero conseguir sistemas impositivos fiscales que sean un poco más transparentes, ¿no? Y que, joder, simplemente con que los informes sobre elusión fiscal que publica Gesta, que es el sindicato, la organización de técnicos fiscales, que no son los inspectores, son los técnicos, los machacas de Hacienda, que publican informes desde hace década y media con nombres y apellidos, diciendo quiénes son y dónde están los principales millones que salen y se eluden fiscalmente sin delito, es decir, porque la norma lo permite. Joder, coge un informe de eso, regula, legisla, y deja de meter miedo a la gente con que no hay para pensiones, coño. Deja de meter miedo, o sea, entonces, si se puede parar el tráfico aéreo, hostia, a mí eso me animó mucho. En términos de cierto poder, ¿no? Hay muchas más cosas, ya digo que lo de la pandemia y sus aprendizajes da para... Pues tú preguntabas por el efecto en la vida de las personas, ¿no? Bueno, yo creo que sobre los tiempos antropológicos yo tiendo a ser más cauto, ¿no? Porque, bueno, yo confieso, no lo he podido estudiar despacio todavía. Estuve leyendo el otro día por la noche, no podía dormir y estuve 1 hora y media leyendo y empezando a entender qué mierda es esta del metaverso de Mark Zuckerberg. Estoy acojonado, lo confieso, ¿vale? O sea, esta mezcla de realidad virtual y realidad real, de material que yo conozco, a mí me aterra, ¿no? Y hace lo mismo, hace 5 o 7 años Black Mirror nos parecía una serie futurista. Pero es que yo tengo a mis hijos y mis hijos viven en esa suerte de virtualidad y realidad permanentemente. Y lo tienen absolutamente incorporado en sus relaciones sociales, en sus relaciones afectivas, en su forma de comunicarse. Entonces, no lo digo como algo justificable o que explica que ya está, ¿no? Yo no me conformo con, no, esto ya está así. No, podemos estar progresando, si queréis, en el camino inadecuado, en el camino equivocado. Y más aún, cuando lo que tenemos ante el mundo y va a determinar el futuro más inmediato del mundo son los límites materiales. Estamos hablando de la cantidad de coltán que se puede seguir extrayendo, de la cantidad de litio que se puede extraer, del poco petróleo que queda en buenas condiciones de producción y de eficiencia energética. De eso estamos hablando.
Y ese es el contexto, ¿no? Vais a tener a Carlos que va a hablaros del colapso, ¿no? El otro día leíamos en uno de sus libros una frase, bueno, pues de cómo incluso el sistema trata de cooptar la percepción de la realidad, ¿no? Y decía algo así como colapse rápidamente para evitar aglomeraciones, ¿no? O sea, bueno, cualquier chiste vale, ¿no? Pero creo que el tiempo antropológico de qué supone encerrarse en una habitación, en una casa, por supuesto que además son distintas, o sea, yo creo que sí ha sido una evidencia, por ejemplo, para algo que tampoco estaba muy visible, ¿no? Lo de las diferencias de clase y las diferencias estructurales y las desigualdades, y no es lo mismo un confinamiento para mí que tengo 100 metros cuadrados que para el que tiene 50 y 17 personas metidas en casa, y para el que tiene una ventana a la calle y que tiene un sótano, y eso yo creo que bueno, pues potencialmente ha podido aumentar cierta sensibilidad sobre las desigualdades y sobre las oportunidades, ¿no? El drama de la escuela y de los estudios online, ¿no? Y el dar por hecho que todo el mundo tiene acceso. Y entonces, bueno, yo quiero decir, a mí me parece alucinante también cómo se han organizado pues lo que la ultraderecha llamaba la escuela del hambre, ¿no? De las asociaciones de barrios para distribuir alimentos y para tratar de no dejar a nadie colgado en esa situación. Porque hay gente que vive con lo que gana cada mes. Es decir, que es que lo paga todo con lo que gana cada mes, y que todo es la casa el mes que viene. Y no son uno ni dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan esas cosas? Bueno, yo creo que yo tampoco soy muy amigo de decir esta es la solución, porque creo que no es esa la solución. Creo que esos son parches ciudadanos que demuestran que hay fortaleza y capacidad de empoderamiento y de resolver cosas, pero yo creo que eso es responsabilidad política, ¿no? De las instituciones. Pero bueno, parte de ese trabajo y de ese empoderamiento es presionar a las instituciones políticas para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas de la pandemia, ¿no? Pero ¿en cuánto nos va a cambiar? El miedo, las relaciones sociales, no lo sé. No lo sé. Y además yo creo que vendrán, yo creo que vendrán, pero necesitamos probablemente por lo menos 2 o 3 pandemias más. Así como para que se fije algo de aprendizaje en esos términos, ¿no? No, seguro. Y pongo un ejemplo de comparación. Yo trabajé muchos años en Centroamérica después del huracán Mitch, ¿no? Que asoló buena parte de los países y tal. Entonces estuve trabajando mucho tiempo con gente que había sido, vamos, pues que casa, familia, vida, trabajo, todo se lo había llevado el huracán, ¿no? En una noche que llovió más de la cuenta, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta, a partir de ir construyendo el concepto de vulnerabilidad social, ecológica, económica, tal, ¿no? De vulnerabilidad dimensional, donde también hay temas de clase que atraviesan, ¿no? Porque la misma ola pasó y al que tenía la finca tal no le pasó nada, y al que tenía el chabolo ya no sabe ni cómo se llama. O sea, bueno, pues estudiando todo eso me di cuenta de una cosa, ¿no? Y es que la gente no aprendemos a la primera, casi nunca, ¿no? Y esto fue en el año 98, el huracán Mitch, pero es que en el año 74 había pasado el FIFI. Y de repente te das cuenta que han sido los mismos barrios, los mismos lugares, las mismas cuencas, los mismos pobladores, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios antropológicos de ese tipo que tú tal, yo creo que son más lentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un inicio magnífico y nos quedamos con ganas de más, pero tenemos que cortar en algún momento. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Pablo. Nosotros. Un aplauso.